También me parece muy bien que la doctora Charry esté atenta del tema de las homologaciones, pero creo que se tardó un poquito en reaccionar, porque la reacción no debió ser en este momento, sino en el 2011, cuando tomaron la decisión de certificar y además de gastarse los recursos. Resulta que en el 2010, el 13 de diciembre, se expidió la ley 1420 del 13 de diciembre, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiación para la vigencia fiscal del 2011. Pues bien, en el artículo 58 de esa norma dice lo siguiente: con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 41 de la Ley 715 de 2001 y 37 de la Ley 1151 del 2007, se pagarán contra las apropiaciones y excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones los saldos que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo ordenados por la Comisión, por la Constitución y la Ley, y las deudas por concepto de costos acumulados en el escalafón nacional docente, las homologaciones de cargos de la administración del sector educativo y los incentivos presentados por la entidad territorial que certificará el Ministerio de Educación. Bien, la situación estriba ¿en qué? En que manifiesta la doctora Charry que yo incurrí en una extralimitación en el ejercicio de las funciones porque yo certifiqué que habían 2.958 millones de pesos de excedentes. Mal habría hecho yo en certificar tal cosa, tiene toda la razón, porque yo no soy el organismo competente para certificar. Quien certificó fue el doctor Humberto Benavides el 18 de noviembre del 2011, quien fue en su momento el jefe de presupuesto de la administración anterior. Dijo: el jefe de la Oficina de Presupuesto Municipal certifica que revisados los presupuestos de la vigencia 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, existen saldos de vigencias anteriores, así, 2.958.708.532.56 centavos. Noviembre 18 del 2011, firma Humberto Manuel Benavides González. A renglón seguido, y teniendo en cuenta esa certificación, el Ministerio de Educación informa en el 2011, por favor, y eso quiero que quede clarísimo, en el 2011 dice el Ministerio: como es de su conocimiento, le escribe al secretario de Educación, que en ese momento era el señor José de la Cruz Lima Cadena, como es de su conocimiento a través del radicado 2011 EE 43037 del 17 de agosto del 2011, léase agosto del 2011, ya la administración sabía que el Ministerio de Educación no le iba a pagar los 6.000 millones de pesos. Por el oficio enviado, y no solamente ese oficio, hubo acuerdos firmados donde esa plata no la podían gastar, y era que no la podían gastar por determinación legal, es que legalmente no se la podían gastar, porque ya en la ley de la República 1420 le decía que los excedentes de los costos de la educación iban para el pago de la homologación, no podían gastárselo. Asumiendo yo esos acuerdos y esas posiciones, incluso este oficio del Ministerio de Educación, yo asumo que los recursos deberían estar ahí y permanecer, porque venían de la vigencia 2007. Luego nada podía indicar que los recursos se los habían gastado. El ministerio, ¿qué le dijo? Como es de su conocimiento, el Ministerio de Educación Nacional informó que fue certificada la liquidación. Ya estaba certificada la liquidación. Yo no certifiqué la liquidación, ¿sí? Del proceso de homologación por valor de 6.043.911.813 pesos, y que la misma comprende los periodos 2003 al 2010, época en la que yo no estaba dentro de la administración. Con el fin de definir la financiación de dicha deuda, se realizó un análisis de la información financiera para el año 2010 de su entidad territorial, basándonos, quiero que escuchen esto, basándonos en la información reportada en el CINET, ejecuciones presupuestales, y obteniendo aclaraciones de los servidores Humberto Benavides, director de presupuesto de la entidad territorial, y Ariel Ortega, director financiero de la Secretaría de Educación Municipal. Con base en los soportes remitidos, se estableció que su entidad cuenta
con excedentes de balance de la vigencia 2010 correspondientes a la suma de 2.937.200.43 pesos por concepto de recursos prestación de servicios para cubrir esta obligación. De acuerdo al anterior, este ministerio tramitará ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público los recursos faltantes por valor de 3.706 millones de pesos. Secretaria, ¿esta plata existe en la actualidad o no existe? Y si no existe, ¿en qué administración se gastó? Bien, no sería yo la competente para dar la información porque eso es un tema específico de la Oficina de Presupuesto, pero de acuerdo a las conversaciones personales que he tenido con la jefe de presupuesto, esos recursos fueron gastados en nómina, en el pago de la nómina del mes de diciembre. Ese hecho... ¿De qué año? Del 2011, exactamente. Luego, entonces, yo entiendo, si existe una certificación de fecha noviembre 18 del 2011, donde dice que los excedentes existen, yo no hago sino actuar en consecuencia con la certificación expedida, con la ley y con los compromisos adquiridos. Yo quiero que quede claro que no expedí una certificación. El oficio que yo envié es un oficio donde en el uso de mis atribuciones como secretaria de Talento Humano debo liquidar los conceptos por homologación y a renglón seguido de decirle que esos recursos están por determinación del ministerio, porque el ministerio ya dice, yo voy a gestionar 3.000, no dice yo voy a gestionar 6.000, porque él entiende que ya con la documentación enviada por la administración en 2011, ellos cuentan con los recursos para pagarlo. Luego, entonces, no fue en esta vigencia que el ministerio dijo que no va a pagar porque yo expedí una certificación. Eso nunca lo ha dicho el ministerio. El ministerio entiende desde el año 2011 que la plata que va a aportar son 3.000 y pico de millones de pesos y no 6.000, como hoy dicen los señores del sindicato, que por esta certificación que expedí, que quiero que por favor le tomen no es una certificación, es un oficio pidiéndole al ministerio que me diga, que me informe cómo hago para pagar, porque debe constituirse una fiducia para hacer el pago efectivo de la plata, que en principio debió estar allí, como efectivamente se comprometió en su momento la administración a hacerlo. Yo, confiada en eso, le pido al ministerio que me diga. Asimismo, indique si es necesario adelantar algún procedimiento especial para efectuar dicho pago parcial, para lo cual estamos a la espera de sus recomendaciones y asesoría. Óigase bien. El ministerio en su momento informó que había que constituir una fiducia para poder hacer el pago efectivo. Estamos hablando de una fecha del 24 de abril del 2012, estamos ya en julio del 2013. ¿No está un poco demorada de parte de quién? ¿Del ministerio o de la administración? A ver, la administración ha hecho a través del secretario de Educación, que es el despacho al que le corresponde hacer todas las gestiones. El doctor Julio César ha ido en innumerables ocasiones al ministerio. La doctora Lili también ha ido al Ministerio de Hacienda para gestionar esa situación específica. ¿Qué ha dicho el ministerio? Hay que soportar el gasto de los 2.900 que se gastaron exclusivamente en la Secretaría de Educación, porque también mal haría en decir que los recursos tomaron un destino distinto. Pero aún así no es un peculado, teniendo en cuenta de que eso ya estaba destinado para otra cosa. Bien, eso entrarán los organismos de control a decidir qué sucedió con esos recursos, porque la ley era clara y decía que solo se podían gastar en de homologación y de deuda por conceptos laborales. Luego, entonces, la nómina no es una deuda laboral realmente, porque las apropiaciones para el pago de la nómina mensual ya está hecha desde el año anterior y se prevé que debe gastarse de acuerdo al presupuesto establecido. Luego, ya le corresponde a los organismos de control que hagan los señalamientos. Eso no sería competencia mía entrar a decir si hubo un peculado, si hubo un prevaricato, sino a los organismos de control que en su momento harán las investigaciones pertinentes sobre el caso.